Y entonces, al cambiarla por una situación opuesta a Dios, y una situación opuesta a Dios es lo que le estoy diciendo, una idolatría. Dios prohíbe que tengamos otro Dios delante de Él. Y al yo aceptar que mi mamá es mi Dios, estoy haciendo una idolatría. O sea, cambié mi necesidad de Dios por la necesidad de mi mamá. Entonces, cuando yo logro transformar mi niño sano en un niño enfermo que va a seguir la dirección de emociones no adecuadas, no sanas, para ser aceptado por el Padre, esa necesidad psicológica se transforma automáticamente en una concupiscencia. Esa concupiscencia ahora es una debilidad espiritual. Y esa debilidad espiritual va a dar entrada al pecado. Ahora, en esa necesidad transformada en concupiscencia, es que el enemigo va a hablar. Es importante lo que le estoy diciendo. Es un problema de tipo psicológico, no es un problema de tipo espiritual. El conflicto del hombre originalmente es psicológico, por la necesidad de amor. Pero esa necesidad, cuando yo la suplo por una forma contraria a la palabra de Dios, esa carencia, esa debilidad psicológica se va a transformar en una debilidad espiritual, lo cual es una concupiscencia. Y una concupiscencia da entrada al pecado. Estaba buscando la forma de resolverlo más claramente, pero es como cuando el niño pide a la mamá y la mamá no le da, él cambia por una característica emocional, una situación estímulo, con que actuar sobre ella para que ella le dé la respuesta que él quiere. Ahora que se siente aceptado, se siente bien. Pero ahora que se siente aceptado y pensando, como dijimos antes, que ella era quien le suplía en el vientre, ahora ella se transforma en su Dios. Y al transformarse en su Dios, eso es hubo una carencia que se transforma en debilidad psicológica, que ahora se transforma en una debilidad espiritual. Ahora es espiritual. Y esa debilidad espiritual es la concupiscencia que va a dar entrada al pecado. ¿Por qué? ¿El pecado cuál es? Es que ahora ella es mi Dios. ¿Se está entendiendo? Ese es el problema. Pero cuando en el mundo yo busco en cualquier persona que me llene la carencia, yo transformo a esa persona. Ya no es mamadita, ya no es papadito. Cualquier persona, ahora yo le transformo porque me está llenando mi carencia, y entonces ahora esa persona es para mí la posibilidad de que el enemigo actúe sobre mí. ¿Me están comprendiendo? Por eso
cuando se encuentran dos en esa patología, no se quieren soltar. ¿Por qué no se quieren soltar? Porque es el modelo infantil que se está llenando. Por eso dice el refrán, el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Necesitamos pues entender que tenemos que regresar a Dios. Yo le decía en la conferencia pasada cómo la imagen pantalla a la que me estoy refiriendo va a servir para que el individuo modifique su forma de ser. ¿Cómo la va a modificar? Si yo me sujeté a un padre perseguidor, ahora lo tengo a él dentro de mi cabeza. Ahora yo voy a perseguir a otros. Si mi padre perseguidor me daba a mí como situación de muerte, ahora yo voy a darle a otro como situación de muerte. Pero dentro de mí me estoy sintiendo que muero. Para cortar la acción del Padre interno, la forma de cortarla es dirigiéndolo afuera a otra persona. Por eso comienza el circuito a actuar. Es mi circuito actuando en otra persona para descargarlo de la acción que él tiene sobre mi niño. Es importante entenderlo. Mi circuito interno lo corto y la forma de cortarlo es descargándolo sobre otra persona. Pero esa otra persona, si aceptó esa relación conmigo, es porque tiene un circuito parecido. Entonces, por eso dicen que no se sueltan. Y no se sueltan porque se necesita el uno con el otro para seguir viviendo de esa manera. Por eso muchas veces un hijo se separa de la casa porque siente que no puede vivir en ella, pero cuando se separa, al poco tiempo quiere regresar para conseguir la forma de ser atendido. Pero la forma de ser atendido fue una forma que lo llevaba a la muerte psicológica, a la muerte espiritual y también a la muerte, puede ser a la muerte física. Es importante entenderlo. Yo me quise concretar en esa parte de la forma de cambiar nuestra naturaleza sana, porque en la conferencia anterior habíamos dado algunos modelos de padres, de figuras parentales negativas que se internalizan en el individuo como imagen pantalla, que tiene el mismo poder de la imagen real. Esa imagen pantalla me va a llevar a actuar como esa persona es. Yo le hablaba de esa persona que era ese muchacho que había sido abandonado por el papá en casa de una tía desde que era muy niño. Él se separó de la mamá, lo lleva casi una tía, ni siquiera se quedó él cuidándolo, sino que lo lleva casi la tía. Y eso fue una llamada telefónica. Y entonces la tía está casada con otro señor y ella lo trata tan mal como el papá trataba a su esposa, al papá, a la mamá del niño. Ya no niño, ya hombre. Entonces, el padre se va, lo deja con la tía, él crece con una tía deshumanizada, desafectiva, a pesar de que él es el único de sus hermanos que visita a la mamá, que para estar cerca de sus hijos se mudó cercano a ellos para verlos, pero los otros hermanos
aceptaron la prohibición del papá de no visitarla, de no verla. Él, escondido, iba a verla. Por lo menos ando buscando el dibujo donde estaba eso grabado. Entonces, por lo menos, él tenía contacto con la mamá, aun cuando fuera escondido. Yo pienso que era el mejor de los hermanos, porque los otros eran tan desnaturalizados como el padre. Y entonces, y como la tía. Entonces, él hizo una buena liga con un primo, hijo de esa tía, y salía con él, y salía con el papá del primo. Y el papá del primo lo trataba como hijo. Pero el pobre hombre era también un deprimido. Por eso se buscó una mujer desafectiva, que no le diera amor. Y entonces el tipo, al encontrarse carente de esa mujer, se suicida. Y entonces el muchacho tiene internalizado como imagen pantalla a un suicida. Tiene a un padre abandonante por mala gente, a una mamá abandonante porque no le quedó otro remedio, le quitaron los hijos, y aunque a ella se lo quitaron, para el niño pequeño ella era abandonante. Después el papá se encarga de meterle imagen pantalla negativa de la mamá a los hijos, y los hijos creen en realidad que ella es abandonante. Es la imagen pantalla. Entonces, con esa imagen pantalla, los otros hermanos de él que no la buscan a ella podrán conseguir la forma de ir a dañar a otras mujeres. Pero él, que se crió cerca de su mamá y le tuvo afecto, cuando la mamá se muere, que él tiene 14 años, entonces él se queda sin nadie, sin el papá, sin la mamá sustituta, que es la tía abandonante desde que llegó a ella. Ahora se suicida el tío, se queda sin el único que le daba calor. Y yo le explicaba que él entonces, bueno, él llamó a la radio para buscar ayuda, y yo le dije que fuera a la clínica y le ofrezco ayuda, le doy de gratis hasta fin de año, le ofrezco hasta fin de año terapia gratuita, reprogramación gratuita, y entonces, y que venga a la conferencia para que pueda comprender cosas y que oiga los programas. Y entonces el tipo tenía como una expectativa distinta, quería más, no vino a la conferencia, se desapareció, y él lo único que tenía a su haber positivo era en el rol social una amiga, que fue quien le recomendó que llamara, que yo pensé que era una amiga novia, porque la mujer lo había abandonado, él abandonó los estudios, él abandonó el trabajo, la mujer lo abandona a él, no tiene familia, porque la única persona era el tío que murió, que se suicidó, y ahora se queda sin familia, sin trabajo, sin rol profesional, sin pareja. Caricia en el rol pareja, no hay. Entonces, en el rol social es amiga. Pero ella le da indicaciones, él no las sigue. Yo le doy indicaciones, no lo sigue. Porque él está acostumbrado a ser perdedor, a no tener ayuda. ¿Me están entendiendo? Entonces, bueno, no sé qué pasó con él, no sé qué va a pasar. Pero es importante que cuando yo tengo una necesidad en mi niño, este es lo que andaba buscando para explicarle la carencia, yo tengo una necesidad en mi niño, yo trato de enganchar como una cadena, como el eslabón de una cadena que me falta para enganchar el eslabón de la cadena de mi mamá o de mi papá. Esta es una carencia, me falta este eslabón. Esa carencia, cuando yo la lleno, encuentro una característica emocional que me une a ella,
yo logro vencer la carencia. Pero para mí, esa carencia vencida de esa manera, si es contraria a la palabra de Dios, se transforma en concupiscencia. Va a dar entrada al pecado. Ahora voy a andar por el mundo siempre en una repetición compulsiva neurótica, así la llamaron en algunas escuelas psicológicas. Esa repetición compulsiva neurótica me va a llevar a encontrar personas en el mundo que van a actuar como ella actuaba. Entonces, esa concupiscencia es lo que da entrada al pecado. Esa es la debilidad, la carencia psicológica transformada en una debilidad espiritual que recibe el nombre de concupiscencia, que da entrada al enemigo. Entrando en esa parte de nuestra mente emocional, no en nuestro espíritu, en la parte de nuestra mente emocional. Depende de la característica con que yo me adapté, es la carencia que tengo, y es la forma de resolver la carencia, y es la forma de mi concupiscencia. Hay 3 modelos de carencia, hay 3 modelos de concupiscencia. Lo grave es la del sumiso al cuadrado, que es la que produce el crítico negativo, que es el abandonante. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque esta carencia, la forma como pienso que la voy a llenar, a veces es con la característica de matar o de morir. Porque esta es una, yo se lo expliqué en una conferencia, es una característica nihilista. O sea, que no haga lo que haga, no voy a ser querido. No soy querido ni por lo que hago, ni por lo que soy. Es una situación de muerte. Entonces, esa carencia que me lleva a las emociones características del sumiso al cuadrado, en donde voy a sentir situación de abandono, de desesperación, de incapacidad, de depresión total, incapacidad, depresión, desesperación, depresión total y abandono, me va a llevar a pensar que todo está terminado, y voy a pensar o en la muerte o entro en locura. Cuando pienso en la muerte, tengo 2 opciones. Lo que yo les decía antes, pienso en matarme yo, pero para no matarme yo, para cortar el circuito interno que me lleva a pensar en yo matarme, para romper este circuito interno que me lleva a yo quererme morir, lo corto de mí, pero lo dirijo a otro. Y es el otro el que debe morir. ¿Me están comprendiendo? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno entra en una relación con alguien desnaturalizado. Desnaturalizado llamo yo el que no tiene capacidad de dar amor. Desnaturalizado llamo yo al impío, al que no tiene piedad. Entonces, el que no tiene piedad te va a usar. Te va a usar. Y cuando siente que ya tú no quieres darle, o que ya no puede recibir más de ti, o que de alguna manera se ha roto la relación, entonces va a tratar de destruirte. Porque si no te destruye a ti, o se destruye a sí mismo muriéndose, se suicida o se enloquece. La locura es una defensa, les decía yo en otra conferencia, es una defensa
para no matarse. Entonces, es necesario entender, cuidado con lo que nos relacionamos, porque si nos relacionamos con alguien que tiene en su estructura algo así, puede llevar para defenderse la destrucción del que está al lado. Regularmente va a buscar al lado a una persona con quien descargar el padre internalizado. Es importante que, yo le decía antes que la imagen pantalla puede llegar a ser muy negativa, porque esta persona, mamá o papá, queriendo destruir a la pareja en la mente del hijo, internaliza una imagen pantalla que va a servir para que el hijo destruya a otro o se destruya a sí mismo. Esto es muy importante tenerlo claro. Cuando tengo la sensación de morir, de matarme, para no matarme, entro en locura. Cuando entro en locura, entro en un circuito o persecutorio, donde persigo a alguien y lo puedo perseguir con una celopatía, con unos celos locos. Puedo oír lo que no es, puedo ver lo que no es, puedo imaginar algo y al imaginarlo creer que es así. Simplemente. Entonces voy a actuar con una locura persecutoria hacia otro. El circuito persecutorio revestido de una celopatía. Esa es una opción. Yo le decía en una conferencia anterior que había un grupo familiar. Cuando le hablé de ese muchacho que tenía intento suicida, era él queriéndose matar. Porque todo lo que tenía dentro era crítico negativo. Pero le hablé de un cuadro de una familia donde quedaron los hijos de un matrimonio que se rompió por la muerte del hombre, y entonces una muchachita de 2 años fue maltratada por todos los hermanos. Eran 5 de ese grupo, eran 5 o 6, no sé, no me acuerdo. Realmente era la esposa de un paciente mío, y entonces ella nunca quiso entrar en tratamiento, pero ella entró en un conflicto grave. ¿Por qué? Porque la mamá internalizada era una crítica negativa que rompió varias relaciones anteriores, de las cuales quedaron hijos. Uno de esos hijos mató a alguien. Yo lo dije en una conferencia. Creo que fue en la anterior que no se pudo concluir. Y ese mismo hijo que tenía un crítico negativo que llevó a matar a alguien, él consiguió a otro crítico negativo que lo mató a él. Pero una mamá que realmente era un crítico negativo peleador, ¿cómo será que la figura femenina internalizada en las hijas, todas se quedaron solas? Todas rompieron su pareja, todas. Y el único hijo varón de ese grupo, del último marido que tuvo, el único hijo varón tuvo problemas de identidad, pues no podía relacionarse con la figura femenina. ¿Por qué? Porque todas las mujeres a su alrededor, incluyendo a la mamá, eran peleadores. No encontró cómo actuar bien con la figura femenina. Hubo cambio de identidad, por lo menos una situación de dificultad de identidad masculina. El otro hermano mayor, que era hijo de otros padres distintos, bueno, mató y después lo mataron. De la hermana mayor, que era hijo de otro padre distinto, bueno, esa tuvo una relación de pareja con cierta característica familiar que le sirvió para mantener la familia.
pero ella misma no fue criada directamente por esta señora, ¿no? El esposo de esas personas no me supo explicar bien, pero ella fue llevada, esa niña fue llevada a ese hogar para que ella lo cuidara, y ella se vengaba en la niñita lo que la mamá le hizo. Entonces la maltrataba, la ponía, la desplazaba. Que yo lo dije en una conferencia, había fiesta y la mujer de servicio, la mujer que atendía la casa, era más importante que la muchachita. Era como amiga que compartía en la casa y la muchachita marginada en un rinconcito. Así fue la ayuda que le dio cuando le llevaron una muchachita de 5 o 6 añitos para que ella le ayudara. Porque en la casa de los hermanos, todos los hermanos se mofaban, la ridiculizaban, la golpeaban, y uno de los hermanos, hijo de otro papá, que vivía ahí en la casa, le caía a correazo. La castigaba a correr a una niñita de 2, 3 años. Un tipo de 14 años, de 12, 14 años. Entonces, y no había quien la defendiera. La mamá no la defendía, porque era abandonante. ¿Me están comprendiendo? Y la pobre muchachita, la única defensa que tenía era decir, qué maldad, qué maldad, qué maldad. No podía resolver nada, no tenía edad para eso. Otra hermanita que fingía como de mamá, que tenía 2 años más que ella tenía 13, la otra hermanita tenía 5. Se la llevaba para otro lado como para protegerla del hermano. Pero se sentía tan abandonada que dormía en una colchoneta entre la cama de 2 hermanas. ¿Cómo sería? Y después la desplazan hacia la otra hermana que la maltrató, posiblemente por venganza. Allí pasaron muchas cosas. Escribir eso es como hacer un bestseller. Es algo apoteósico. Entonces, ella va a destruir todo a su alrededor. ¿Por qué? Porque se va a destruir a sí mismo o va a destruir a alguien. Porque tiene una mamá internalizada, destructora. La mamá se enloqueció, se enfermó. Después de la muerte del marido, porque el marido fue lo único que le sirvió. Ese marido, por casualidad, del cual tuvo 4 o 5 hijos, fue lo único que le medio sirvió, porque el tipo llegó de otro país con miedo y ella le sirvió de protección. Pero como ella era peleadora, el tipo no se atrevía a pelear con ella, no se atrevía a pelear con nadie. Cuando venían otros a pelear con él, ella era quien iba a pelear con los otros. Ella era peleadora. Esa característica de peleadora le sirvió a todas las hijas, para quedarse sin marido. A todas las hijas. Y al hijito pequeño para que tuviera un problema de identidad grave. Pero de la hija mayor que maltrató a la hermanita, ¿cómo sería que un hijo, o sea, sobrino de la esta, también entró en problema de identidad grave que lo llevó incluso a la muerte? Esto es importantísimo. ¿Cómo se puede destruir toda una familia porque hay antecedentes de padres críticos, negativos, abandonantes, maltratadores? Y es importante que en este caso concreto, bueno, varios salieron como de tipo con dificultad de identidad. Con dificultad de identidad. Siendo hombres, no actuaban como tal. Pero lo que actuaban como tal, entonces uno mató a alguien, después lo mataron a él. Y un hijo de la otra hermana también era un tipo con esa característica, mató a alguien. Aparentemente en un accidente, pero lo mató. ¿Están comprendiendo? Para que vean lo grave de un crítico negativo. Señores, simplemente es un desafecto. Yo conozco personas que, crítico negativo, muchachitas que fueron llevadas a la casa de qué sé yo, de una hermana y fueron transformadas en prostitutas. O fueron llevadas a la casa del papá
o de una abuela y fueron transformadas en promiscuidad y en prostitución. Porque era la única forma que entendió que podía conseguir la atención de esa persona que la iba a cuidar. ¿Me están comprendiendo? Y entonces, bueno, la única forma de resolver eso, que entre a cambiar lo que tiene adentro. La única forma de cambiar lo que tengo adentro en una forma neurótica es dirigiéndolo hacia otro afuera, para no dirigirlo hacia mí adentro. La otra forma, la única sana, es poderme sacar de adentro a esa persona. Y antes de sacármela, tengo que cambiar la fuerza que tiene esa persona en mi padre, internalizada en mi estructura parental, sacarle el poder que tiene contra mi niño. Y después de ponerlo en el lugar que debe estar, que es en el del padre, sacarlo de mi padre, porque no me sirve tampoco dentro de mi padre. Yo tengo que tener dentro de mi padre estructura sana. Si no tengo sana, porque así pasa a veces, no tengo sana, Dios va a cambiar. Es posible que Dios me busque a alguien que me lleve, como este muchacho consiguió una amiga que le dijo, llama para que te den eso, o para que te vean. Entonces lo llevan a la clínica, le estoy dando terapia gratuita por el resto del año, pero el tipo no va, porque su estructura interna no le permite recibir lo bueno. Está muy dañado. O una persona va y busca la forma de resolver, pero entonces no, quiero regresar a lo que era antes, porque necesito conseguir el tipo de atención que tenía antes. No me atrevo a cambiarme la estructura interna. Me olvido de algo bíblico. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te abandone, con todo yo nunca te abandonaré. Pero para buscar a Dios, que realmente está esperando que yo vaya, yo tengo que quitarme a quien me prohíbe buscarlo. Tengo que sacarme de adentro a quien me prohíbe encontrarlo. Óyeme, señores, no es un problema de tipo espiritual. La naturaleza adánica, que es el modelo emocional aprendido en el mundo, me impide volver a Dios. No me lo puedo quitar si no cambio eso adentro. ¿Me están entendiendo? Una vez que puedo identificarlo y yo decido, esa es la palabra, tengo que decidir cambiarlo, entonces puedo volver a Dios. Por eso es la característica obligante de un cristiano. Señores, dije obligante de un cristiano es enseñar el modelo de salvación de Dios. Es volverme como un niño. Salir de la naturaleza adánica, psicológica. Tengo que cortar, pero ¿cómo corto con estas figuras parentales? A quien yo he endiosado, de quien he hecho idolatría y ni me doy cuenta. ¿Cuándo voy a darme cuenta de que hice idolatría? Yo le he dicho muchas veces en conferencias anteriores que frente al mandato de abandonar, frente al mandato de no me abandone, frente al mandato de quédate solo, frente al mandato que es tan grave dado a un hijo para que no se aparte del padre, el sobreprotector, no me abandones, quédate solo, argumento de soledad.
se está dando ese mandato, dándole permisos contrarios a los permisos que Dios dio. ¿Cuál es el permiso de quedarse solo? Va a tener, entre otros, el de no sentir, la prohibición de no sentir. Los permisos adecuados los dio Dios. El permiso de sentir, ya lo hemos hablado, cómo el niño necesita ser tocado en todo su cuerpo, en toda su piel, para grabar el esquema mental del cuerpo. El permiso de que le dan las hormonas es el permiso de ser y de estar, dada por las hormonas. A los 9 años ya el niño va a tener la característica sexual primaria del hombre y de la mujer. Con esa característica sexual primaria, que es el permiso de ser y de estar, va a poder formar una pareja. Si ese mantiene el permiso adecuado de ser y estar formando pareja sana, va a poder tener familia sana. Son permisos dados por Dios para formar el pueblo de Dios. Esto es bien importante, porque cuando damos permisos contrarios a esto que están dados por Dios para formar su pueblo, va a haber siempre una relación confusa de qué circuito me une a otro, con qué circuito me estoy uniendo a otro. Por eso cuando tenemos una provisión de pareja, no debe buscarse una pareja, sino después que se ha roto la provisión. Porque lo que busque, lo voy a buscar con el circuito para poder romperla. ¿Me están entendiendo? Si tengo provisión de sentir, bueno, voy a buscar para no sentir, porque sentirme es prohibido. Pero es un permiso dado por Dios, que Dios se lo da al niño antes de nacer. Eso lo hemos visto en conferencias anteriores. El niño, a los 5 meses de embarazo de la madre, el niño busca la forma de succionar su dedo en el vientre. ¿Por qué busca la forma de succionar el dedo? Porque él necesita tener en el esquema mental de su cuerpo la boca. Porque el niño tiene que grabar la boca y la está grabando a los 5 meses de embarazo. A partir de los 5 meses. Porque al nacer él tiene que tener boca. Es lo único que tiene al nacer. Boca. Este es el niño al nacer. No tiene cuerpo. Pero en la piel, que tiene el mismo desarrollo embriológico del cerebro, comenzamos a grabar el resto del cuerpo. Parte del cuerpo que no sea tocada, parte que no existe en el esquema mental. ¿Me están comprendiendo? El niño tiene que sentir, tiene que ser tocado en todo su cuerpo. La ternura, el amor, la protección, tiene que ser tocado así. Si alguna parte no es tocada, esa parte falta en el esquema mental. Es tan grave esa falta que yo se lo he puesto como ejemplo. Hay una persona que le cortan, le amputan una pierna y le sigue doliendo el dedo de la pierna que le cortaron. ¿Por qué? Porque el esquema mental del cuerpo no le han cortado la pierna. O una persona que le cortan la pierna y se va a parar y se apoya en la pierna que no tiene, por supuesto que se cae. ¿Por qué? Porque no le han cortado el esquema mental del cuerpo. O una persona que tiene las 2 piernas, pero siente que está paralizada. No puede moverse. Y algunos no pueden mover ni las piernas ni los brazos. Están en una cama. Y algunos llegan a una locura que llaman catatónica, esquizofrenia catatónica, donde no pueden mover nada del cuerpo. O deja el cuerpo en una posición y de ahí no se lo mueve nadie. Todo el día así. ¿Por qué? Porque no grabaron el esquema mental del cuerpo. Imagínense, si no tienes grabado alguna parte de tu cuerpo, no lo vas a poder utilizar bien. El niño tiene que ser tocado en todo su cuerpo. Es el permiso de sentir. Y a los 9 años viene el permiso
de tener la característica que le da la hormona. La característica que le da la hormona al hombre, la hormona masculina, el permiso, el deseo de penetrar y fecundar. A partir de los 9 años aparece. Y a la mujer, la hormona femenina, le da el deseo de sentir la necesidad de ser penetrada y ser fecundada. Eso es importante tenerlo claro. Fueron prohibiciones dadas equivocadamente. Esas prohibiciones equivocadas van a dar la posibilidad de no formar pareja o de formarla mal formada para perderla, y a veces tener familia por muchos años para perderla, porque tengo que regresar de donde nunca debí haber salido. Está prohibido eso. Tengo que romper todas estas ataduras adánicas para poder formar pareja. En nuestra próxima conferencia voy a comenzar a dar el modelo del padre conductor desafectivo, que da el mensaje de crecer. Es un conductor desafectivo que da una carencia de aceptación, y no me aceptan por mí, sino por lo que hago. Entonces no soy querido por mí mismo, sino por lo que hago. Esa carencia de aceptación me obliga a crecer, me obliga a ganar para ser querido. Y eso nos parece muy bueno, por eso lo dejé de último, porque esto lo vemos como lo peor de todo. Y es cierto, porque esto es cambiar a Dios por una idólatra, por un ídolo. Pero este es lo mismo, cambiar a Dios por otro ídolo distinto. Pero este es un ídolo que me obliga a ganar, por eso me parece bueno. El mensaje es crece, gana, me parece bueno. Y puedo ser multimillonario, puedo estar en la cumbre, pero ver para atrás es como llegar a la cima de una montaña y ver hacia abajo y ver el esterero muerto que quedó abajo por yo llegar arriba. Eso lo vemos en muchas partes de pueblos que tienen como característica el estar ganando, pero teniendo esclavos, que si se rebelan, lo matamos. Lo menos que podemos hacer es mandarle una bomba nuclear para que se muera. Pero vamos a actuar con el ganador, hay que ganar. Nosotros siempre estamos ganando. Señores, les dije que creíamos que era muy bueno, pero realmente el orgullo lo lleva a eso. El orgullo es una emoción distinta a la humildad de Dios. Es una emoción característica de Satanás. Fíjense, ganamos, tenemos vanagloria de prosperidad económica, vanagloria de bienes materiales, pero muerte espiritual. Cuando vayamos arriba, no hay ninguna de las vanaglorias del mundo. Ninguna de las vanaglorias del mundo. Por eso, el que no sabe ser caritativo, el que no sabe servir, no sabe vivir. Porque no vivimos cuando nuestro cuerpo camina y respira. Vivimos cuando nuestro espíritu está cercano a Dios. La muerte espiritual es la separación de Dios. La vida espiritual vivimos cuando estamos cercanos a Dios. Cuando Dios, el Espíritu Santo, hace templo en nosotros. Ahí estamos vivos. Entonces es importante tener claro, cuando alguien tiene necesidad para ganar, a veces es un odio o una ira que destruye a otro, no hay misericordia, no hay piedad, no hay nada que le acerque a Dios.
aun cuando se llame cristiano. Eso lo dicen muchas personas. Han asesinado pueblos en el nombre de Dios. Eso lo hacían en las cruzadas. Y Dios nos manda eso. Dios manda a amar, a perdonar, a enseñar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya la obra está hecha, Él la hizo. Yo tengo que aceptar la dádiva. La dádiva es por misericordia de Dios. Pero si yo no quiero cambiar y no acepto la dádiva de Dios y quiero seguir como estaba antes, como dicen en mi pueblo, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Estuve tentado a decirlo, pero no lo voy a decir. Aun cuando si lo hubiera dicho, yo sé que Dios me va a perdonar. ¿Está claro? Porque Él murió en la cruz para perdonarme eso que dice en mi pueblo. No lo voy a decir. Ahí está la característica del cristiano. El cristiano no le gusta pecar. No practica el pecado. Pero sin quererlo, lo hacemos. Y va a venir alguien a decirme que no me puede perdonar cuando ya Dios me perdonó. Y nosotros, si somos cristianos, vamos a llevar el perdón de Dios a mucha gente. ¿Cómo llevo el perdón de Dios a mucha gente? Enseñándole que con todo, así dice la Biblia, con todo. Dice, si tu padre y tu madre te abandonan, con todo, yo nunca te abandonaré. Con todo. ¿Qué es con todo? Haga lo que haga, yo no te voy a abandonar. Por eso el hijo pródigo, cuando regresa, el Señor sale a recibirlo y sacrifica un becerro o un cochino gordo para darle la bienvenida, porque el hijo muerto vino de nuevo a su casa. Muerto era y vino de nuevo, resucitó, apareció. Por eso Cristo vino al mundo en macro. Un mundo, ¿por qué en macro? Porque es un mundo lleno de gentes impías. Él vino a rescatar a todos los que se habían perdido. En micro vino a mí, a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Pero como nos separamos, porque nuestros padres nos separaron de Él, entonces Él viene en macro al mundo, diciéndole el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. Los otros evangelios son de prosperidad económica o de vanaglorias sociales. Las vanaglorias sociales se ven aquí, la prosperidad económica se ven aquí, las prosperidades de bienes materiales, las prosperidades de vanagloria. Me aceptan y entonces yo me quedo así como ellos me acepten. No me importa cómo me mira el mundo, me importa cómo Dios me mira. ¿Está bien? Bueno, nos quedamos hasta la próxima conferencia. Wow. Me cansé. Me